Buenas noches, participantes. Bienvenidos al curso de Prevencionista de Seguridad y Salud en el Trabajo, primera clase. A todos los participantes recordamos que pueden dejar sus consultas en la sección de comentarios para que sean resueltas al final de la capacitación. También recordamos a todos los participantes que aún pueden acceder al material y al certificado del curso. Solo tienen que escribir al número que estoy dejando en el chat para que tengan mayor información de cómo obtener estos documentos a los nuevos interesados. Este curso está organizado por el grupo educativo Capacítate Perú, junto con el ingeniero Freddy Morán Valencia. Es ingeniero geógrafo ambiental de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es especialista en medio ambiente y recursos naturales, con maestría en seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. También, también es docente universitario. A continuación, voy a dar el pase al ingeniero Morán para que pueda comenzar con el curso. Ingeniero Morán, ya puede comenzar. Ok, muchas gracias. Hola, muy buenas noches con cada uno de los presentes. El día de hoy tenemos el curso de Prevencionista de Seguridad y Salud en el Trabajo. Espero que se encuentren muy bien todos los presentes. Entonces con este preámbulo, vamos a dar inicio al curso, ¿no? La siguiente, por favor. Bueno, ustedes comprenderán, como les mencioné, para nosotros este curso se va a desarrollar pues en tres grandes aspectos, ¿no? Como es la normativa, ¿no? Cómo nos regimos en el caso de la seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, vamos a ir viendo pues los aspectos, ¿no? De cómo, qué es los elementos más importantes, ¿no? Que se tiene que tener en consideración para el desarrollo, ¿no? De la seguridad y salud en el trabajo. Y finalmente, pues, ver todos los procesos de controles, ¿no? Dinámicas, ¿no? Los componentes a los cuales los prevencionistas van a tener que desarrollar, ¿no? En el proceso de sus labores, ¿no? Por eso, justamente iniciamos, ¿no? Con esta primera pregunta, ¿no? Donde se manifiesta, ¿no? ¿Cree que es importante trabajar con un SST, ¿no? Entonces, esto es una pregunta de cajón, ¿no? Porque nosotros todas las labores que realizamos, ¿no? Eh, Vamos a necesitar necesariamente un seguridad, ¿no? Entonces ahí creo que la respuesta va a ser indudablemente, ¿no? Va a ser un sí, ¿no? Y no solamente sí, sino que además tenemos que decir que es muy importante que exista, ¿no? Alguien de seguridad, ¿no? Respecto a las labores que vamos a realizar, ¿no? Todas las labores que uno realiza bajo el sector que esté, bajo las condiciones que esté, ¿no? Bajo la modalidad que se encuentre, siempre es importante, ¿no? Que cuente con un seguridad y salud en el trabajo, ¿no? ¿Y eso qué significa? Ingeniero, entonces para todas las empresas hay que contratar un ingeniero, ¿no? Hay que contratar un supervisor. Entonces, ahí ya viene el desarrollo, la estrategia de cada una de las organizaciones, ¿no? Es por eso que nosotros estamos brindando, ¿no? Conjuntamente con el Grupo Educativo Capacítate Perú, este curso, ¿no? De prevencionistas, ¿no? Entonces, aquí es muy importante, ¿no? Que ustedes conozcan y sepan, ¿no? Todo lo que tiene que ver en el marco de la seguridad y salud en el trabajo. La siguiente, por favor. Entonces decíamos, pues, ¿por qué es importante, ¿no? Que nosotros contemos con un seguridad y salud en el trabajo? Porque en principio nos va a ayudar, ¿no? Nos va a guiar, ¿no? Nos va a permitir reconocer y controlar, ¿no? De manera sistemática lo que nosotros ya conocemos, ¿no?
un peligro y por ende, ¿no? Un riesgo. Que ambos aspectos van a estar asociados a los procesos productivos, ¿no? Que va a realizar los trabajadores en el sector donde nos encontremos, ¿no? Como podemos ver aquí en la imagen, ¿no? Vemos pues un proceso de construcción, ¿no? Y aquí pues vamos viendo pues que hay trabajos en altura, ¿no? Trabajos de alto riesgo, ¿no? Trabajos de repente continuos, ¿no? Y todos estos de aquí nos va a generar pues una serie de problemas, ¿no? Entonces, en este aspecto, nosotros pues podemos ver, ¿no? Que en realidad, ¿no? Uno de los peligros que está asociada a la imagen, ¿no? Que tenemos de este concepto es el trabajo en altura, ¿no? Que es lo que estamos viendo cuando un trabajador pierde el equilibrio, finalmente, ¿no? Termina estando colgado, ¿no? Siempre en cuando esté enganchado, ¿no? Si no tuviera su sistema de riesgos, ¿no? Anticaídas, entonces los sucesos serían lamentables, ¿no? Por eso dice, ¿cuál es el riesgo de esta actividad? Sería la caída, ¿no? Si no estuviera enganchado, ¿no? Entonces, para ello es importante establecer unos controles, ¿no? Entonces, y estos controles que vamos a tener va a ser, primero, aspectos de protección colectiva, ¿no? Como vemos, por ejemplo, en la parte superior, ¿no? Donde ha estado señalizado cerca del área, ¿no? Y los otros van a ser las protecciones personales, ¿no? ¿Y cómo identificamos la protección personal? Por ejemplo, ahí vemos al trabajador, ¿no? Que cuenta con su arnés, con su casco, ¿no? Entonces, con sus guantes, ¿no? Eso de ahí serían las protecciones de manera personal, ¿no? Entonces, por ello, justo es la importancia, ¿no? De contar con un seguridad y salud en el trabajo, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, nosotros, para poder desarrollar, ¿no? Al menos en nuestro país, ¿no? Para poder eh, saber, ¿no? Bajo qué normativa nos vamos a ir implementando o vamos a ir pues desarrollando nuestro sistema de gestión, será pues a raíz de la normativa, la 29783, ¿no? Todos recordarán, ¿no? Esta normativa fue la primogénita, ¿no? Que se aprobó hace más de 10 años, ¿no? Sin embargo, esta normativa también nosotros sabemos y comprendemos que ha sido modificada, ¿no? Por la 30222, ¿no? Donde hubieron algunos cambios, ¿no? Que permitió, pues, ¿no? De una u otra manera que se siga desarrollando, ¿no? Esta ley, ¿no? ¿Dónde se aplica esta ley 29783, ¿no? Su ámbito de aplicación va a ser en todos los sectores, ¿no? Por ejemplo, tenemos minería, ¿no? En minería tenemos pues de distintos tipos, ¿no? Y obviamente es un lugar donde hay bastantes riesgos, ¿no? Asociados a la naturaleza, asociada a la actividad, ¿no? Productiva, ¿no? Asociada a la geografía, ¿no? Entonces todo esto hace pues que la situación, digamos, en un trabajo en minería sea altamente compleja, ¿no? Por lo cual tiene pues, su propio reglamento en minería en el marco de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Si nos situamos en el mismo sector, estaríamos hablando también, por ejemplo, electricidad, ¿no? Electricidad de la misma manera, ¿no? También tiene su propio reglamento, ¿no? Que ha sido actualizado, ¿no? Y también hemos visto, pues, ¿no? Los altos riesgos, ¿no? Que conlleva, ¿no? Y las fatalidades, ¿no? Frente a los riesgos
que a veces no lo medimos adecuadamente, ¿no? Y por ende, pues, hace que haya un gran desconocimiento, ¿no? Y frente a eso, el ser humano desafía, ¿no? A la electricidad, ¿no? Y ahí vamos a tener, pues, electricidad, ¿no? De baja tensión, de mediana tensión, de alta tensión, ¿no? Dependiendo las circunstancias, ¿no? Donde nos encontremos laborando. Seguimos en el mismo sector, hidrocarburos, ¿no? Eh, un sector bastante complicado, ¿no? Debido pues que el proceso, ¿no? de los hidrocarburos es un proceso de bastante tensión, presión, ¿no? Donde pues los cálculos tienen que ser muy exactos, ¿no? De lo contrario, pues los problemas que puedan existir eh, van a ser siempre significativos, ¿no? Entonces, frente a ello, es muy importante, ¿no? También la aplicación del reglamento, ¿no? En este sector, ¿no? Luego vamos a tener otros sectores, como es el caso de industria, ¿no? Como es el caso de construcción, ¿no? Que tiene también su propio reglamento. Como es el caso, pues, por ejemplo, de agricultura, ¿no? Uno de los últimos reglamentos aprobados, ¿no? En el marco de la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, y vamos a ir teniendo, pues, en el sector salud, ¿no? En todos los sectores vamos a encontrar siempre un reglamento de seguridad y salud en el trabajo. Y si no existiese uno específico, existe pues las normativas internacionales, ¿no? Donde nos podemos, a través de una jurisprudencia, eh, generar su aplicabilidad, ¿no? Entonces, y en ese marco, ¿no? El artículo 2, ¿no? De la ley 29783 dice cuál es su ámbito de aplicación, ¿no? Entonces, la regulación tiene que ser en todos los sectores, ¿no? Económicos y de servicios, no hay distinción, ¿no? Esto se aplica desde un trabajador hasta miles de trabajadores, ¿no? La diferencia va ya en el proceso del desarrollo propiamente del sistema, ¿no? Aquí esta ley va a estar dada tanto para el sector público como para el sector privado, ¿no? Entonces, no, esto no discrimina, ¿no? Sino más bien engloba, integra, ¿no? Tienen que estar todos los sectores, perdón, los regímenes laborales tienen que estar inmersos en la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Es importante que ustedes sepan, ¿no? Que la aplicación de la Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo no solamente es para nuestros trabajadores de nuestra organización. Si nosotros tenemos un proveedor, también aplica. Tenemos un cliente, también va a aplicar. ¿Esto qué quiere decir? Lo que vamos a decir es que en realidad la ley 29783 se va a aplicar para todas las partes interesadas. ¿De acuerdo? Entonces, ahí, entonces también tienen que ver, pues, ¿no? Los mandos medios, la alta dirección, ¿no? ¿No? Todos tienen que formar parte de este proceso, ¿no? Así es que todas las partes interesadas están obligados a cumplir, ¿no? La ley 29783. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Entonces, ahí, delimitando todos estos procesos, nosotros ya vamos teniendo un mejor entendimiento, una mejor perspectiva, ¿no? De lo que tiene que ir trabajando el prevencionista en seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces dice que todas las organizaciones necesitan operaciones seguras, efectivamente, y estas, pues, justamente estas operaciones seguras, ¿no? En materia de seguridad y salud en el trabajo, nos va a permitir alcanzar objetivos, ¿no? Para nuestros clientes y para nuestra propia organización, ¿no? Entonces, y esto tiene que ver, pues, en un tema de producción, ¿no? Por ende, ¿no? Es importante, ¿no? Aplicar los controles operacionales, ¿no? Como podemos ver en la imagen, ¿no? Ahí es un armado de andamio, por ejemplo, ¿no? Vemos que
por la forma, ¿no? del trabajo, se desarrolla en un trabajo de alto riesgo, que es de altura, ¿no? Están expuestos obviamente a la energía solar, ¿no? Y propiamente el andamio, ¿no? Entonces, si el andamio está muy bien, no va a ser un peligro, ¿no? Pero si el andamio tiene ciertas fallas o no está correctamente armado, entonces ahí va a venir los grandes problemas, ¿no? Entonces, justo me viene un poco al recuerdo, ¿no? Hace unos meses atrás estuvieron haciendo pues eh, estaban construyendo, se hizo el techo, algo no funcionó bien, ¿no? Con los materiales que utilizaron y todo, cuando estuvieron en pleno vaciado, ¿no? Del techo, ¿no? De toda la mezcla, todo el techo se vino abajo, ¿no? Una cosa de este tipo ocurre, ¿no? Cuando no se está correctamente, ¿no? Aplicando la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Entonces, no estamos hablando solamente de las pérdidas de vida, ¿no? Que se va a dar, ¿no? Los accidentes, ¿no? Sino también estamos pues exponiendo, ¿no? La parte de producción, ¿no? Todo esto, todos estos materiales, todo lo que ya se está aplicando ahí, no va a ser recuperable, ¿no? De ninguna manera, ¿no? Entonces ahí los riesgos se van a configurar, ¿no? Por ejemplo, en caída en altura, ¿no? Caída a mismo nivel, golpes, cortes, ¿no? Entonces van a tener pues distintos riesgos, ¿no? Que nosotros eso luego más adelante lo vamos a ir desarrollando a través de nuestro hiper-C, ¿no? Y identificado nuestra matriz hiper-C también, ¿no? Para ello, pues, como ya les mencioné, va a ser muy importante las medidas de control que se tomen, ¿no? Controles de ingeniería, por ejemplo, ¿no? Puntos de anclaje, líneas de vida, mallas, ¿no? Controles administrativos, ¿no? Que se haga el hiper-C, ¿no? Que se llene correctamente. Si no es una actividad rutinaria, ¿no? Una ST específico, su PETAR, ¿no? O su PETS, ¿no? En altura, ¿no? ¿No? Sus capacitaciones, ¿no? Que hayan llenado correctamente, que estén capacitados, que estén incluso, ¿no? Certificados, ¿no? Y sus equipos de protección personal, ¿no? General y específico, ¿de acuerdo? Entonces los EPPs van a ver de dos tipos, ¿no? Ustedes ya entenderán eso, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, un poco para recordar, ¿no? Porque espero que, o entiendo, ¿no? Que la mayoría de repente aquí ya conocen, ¿no? Qué es lo que es un peligro, ¿no? Pero vamos a hacer un repaso, ¿no? Para poder situarnos y entendernos, ¿no? Y hablar todos, pues, el mismo idioma, ¿no? Un peligro, ¿qué cosa es, no? El peligro va a ser una fuente, ¿no? Y que va a tener acto potencial, ¿no? De hacer un daño, ¿no? Que este daño puede generar una lesión y o enfermedad, ¿no? Por lo tanto, nosotros vamos a identificar ahí, ¿no? Que en el peligro, como dice el concepto, va a tener una fuente, ¿no? Como podemos ver en la imagen, esta fuente puede ser la energía solar, por ejemplo, una de las fuentes, ¿no? No es todo, una de las fuentes. Otro de ellos, la situación. ¿Cuál es la situación? La situación es una especie como las condiciones, como estamos laborando. Y ahí vamos a ver terreno irregular. Se puede ver claramente, ¿no? La madera, con clavos incluso, ¿no? La manguera, cómo está siendo trasladada, ¿no? Y finalmente todo esto va a tener un acto. Y este acto va a ser llevar ¿no? A través de los listones, ¿no? De maderas con clavos en punta, por ejemplo, ¿no? No sabemos si esa manguera cuánto pesa, ¿no? Si realmente
puede ser trasladado, ¿no?, por este personal y de esta forma, ¿no? Entonces, ahí, en esas circunstancias, en esas condiciones, en las que nosotros nos encontramos, ¿no? Entonces, para hacer un abstract, resumen, ¿no?, de lo que es el peligro va a tener una fuente, ¿no? Y que pues se va a desarrollar una situación y que esta situación va a ser debido a un acto, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros cómo vamos a entender el peligro. La siguiente, por favor. Y en el caso de peligros, hay tipos de peligros, ¿no? O sea, no podemos decir que todos los peligros son una misma. No, hay tipos. Por ejemplo, peligro físico. Vamos a tener un peligro químico, peligro biológico, peligro mecánico, peligro eléctrico, ergonómicos y locativos. Hace un momento, nosotros hemos revisado diferentes imágenes, diferentes fotografías. Y en cada una de ellas podemos, pues, mencionar, ¿no? El tipo de peligro en el cual uno está involucrado. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Tipos de daños, por ejemplo, ¿no? Así como hay tipos de peligro, luego esto se va a situar, ¿no?, en hacia dónde se hace este daño, ¿no? El daño que nosotros vamos a tener, en principio, va a ser hacia la persona, ¿no?, que desarrolla la actividad, pero también el daño puede ser al equipo, ¿no? Por ejemplo, por un mal acto que podamos haber realizado. O también puede ser daño a los materiales, ¿no? Como les expliqué hace un momento, ¿no? De lo ocurrido, ¿no?, en una actividad, ¿no? Y también puede haber daños al ambiente. Entonces, si se dan cuenta, pues el concepto va ampliando un poco más, ¿no? Y se va esclareciendo un poco más. Los peligros van a tener tipos, ¿no? Tipos de peligros y tipos de daños, ¿no? Lo cual, pues, esto nos tiene que llevar, pues, a poder ser mucho más minuciosos al momento de desarrollar nuestras actividades, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, ya con esto, nosotros conociendo correctamente los tipos de peligros, ¿no?, y los tipos de daños, podemos decir, pues, ¿no?, que ahora, con este proceso, vamos a identificar los peligros, ¿no? Ya los conocemos, ahora hay que identificar. ¿Y cómo los identificamos? En principio, pues, va a ser en el área de trabajo. Para identificar los peligros tiene que ser in situ. No puede ser de otra manera. La única forma de garantizar, ¿no?, es en el área de trabajo y de manera in situ. Y ahí nosotros nos vamos a encontrar con dos aspectos muy importantes, ¿no? Que estos van a ser los actos y también van a ser las condiciones. Los actos que van a denominar actos inseguros o condiciones subestándar, ¿no? O condiciones inseguras, ¿no?, que es lo que mencionábamos, ¿no? Actos y condiciones. O sea, en eso nos tenemos que centrar. Es un acto, es una condición. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Bien, como ya nosotros hemos identificado el peligro, ya hemos definido el peligro, ya conocemos el peligro, entonces ahora, ¿no?, lo que está asociado al peligro de manera directa son los riesgos. Y ahora, ¿qué cosa es para nosotros los riesgos?
Este va a ser pues la combinación de la probabilidad por la severidad. La probabilidad de que ocurra por la severidad, ¿no? Que son las consecuencias. Entonces ahí nosotros vamos a tener, ¿no? Como fórmula, riesgo igual a probabilidad por consecuencia. Eso significa que se haya dado, ¿no? Los peligros se hayan materializado. Y ahí, ¿qué tipo de riesgos, por ejemplo, podemos identificar? Puede ser quemaduras por exposición al sol, de acuerdo a la imagen, golpes, ¿no? Por la forma como están trasladando, porque al parecer no tienen ni siquiera hombreras, ¿no? Cortes, ¿no? O pinchazones, ¿no? Tropezones, como ven, el terreno es un terreno inestable, ¿no? Y por lo tanto eso puede generar pues caídas o incrustaciones, ¿no? Cuando haya un mal movimiento y de pronto quieres coger nuevamente el listón y de pronto tienes ahí a los clavos, ¿no? De por medio, ¿no? Entonces, estas son las condiciones con las que van trabajando, pero que esas condiciones también se va desarrollando ciertos actos. La siguiente, por favor. Bien, para nosotros va a ser muy importante, ¿no? Desde nuestras perspectivas, ¿no? De prevencionistas, ¿no? Es que vamos a tener que aplicar de una manera directa nosotros, ¿no? Lo que viene a ser la técnica de la observación preventiva, ¿no? Esta técnica de observación preventiva nos va a permitir identificar las condiciones inseguras, ¿no? En cada lugar de trabajo. Ojo, cada lugar de trabajo. No necesariamente es una observación para todas las actividades, no. Cada actividad, cada área, cada lugar tiene que tener su propio formato de observación. Así, con esta información, nosotros lo vamos a luego plasmar en nuestra matriz Hiperset. O en todo caso, ¿no? Revisar si están plasmadas o no, ¿no? Porque recuerden que nosotros los prevencionistas lo que hacemos es, de la información que existe, sobre esa base nosotros empezamos a trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, todo trabajador debe observar su entorno laboral para poder identificar a los peligros y por ende nos permita evaluar los riesgos. Para eso, pues, existe una famosa técnica, ¿no? Que se aplica en minería, ¿no? Y esa se llama la técnica 12. ¿Y qué significa la técnica 12? Es deténgase, observe, controle y ejecute. Deténgase, ¿por qué? Porque nos tiene que llevar a reflexionar acerca del compromiso con la seguridad. ¿Por qué observamos? Porque ahí tenemos que ver las condiciones inseguras, ¿no? Adentro, afuera, arriba y abajo. Y luego, ¿por qué controlar? Porque de acuerdo a lo que yo observé, ¿no? Tengo que aplicar, ¿no? Las formas de controlar los peligros y los riesgos asociados. Y finalmente, ejecute las medidas de control que se ha pensado, que puede estar, ¿no? Descrito en nuestro hiper, ¿no? O en nuestro ATS, y que se hagan todos los cambios para no afectar, ¿no? Para no afectar, ¿no? La seguridad, ¿no? Y no solamente de la persona, sino también del entorno al cual tiene a sus compañeros de trabajo. Entonces ahí podemos ver, por ejemplo, cuál es el riesgo y cuál es el peligro, ¿no? Aplicando esta técnica de la OPS, ¿no? O de observación preventiva. Recuerden que sobre nosotros tenemos un radio de 1 metro, ¿no?
del cual no puede haber otra actividad. Y donde nosotros trabajemos, tiene que estar liberada esa área. Así es que, como peligro, ¿qué identificamos? Bueno, ya creo que hemos visto hace un rato varias imágenes, ¿no? Identificamos que esta persona está haciendo un trabajo en altura. Como está la intemperie, hay un tema de radiación. Se puede observar, ¿no? El acero, el piso mojado, ¿no? Los tubos de plástico que están muy cerca. Y de no tomar medidas en ese aspecto, estos peligros se activan, ¿no? Se hacen mayor vulnerabilidad y por lo tanto se va a tener el riesgo. ¿Cuál es el riesgo? La caída en altura. Caída de un mismo nivel, caída a diferente nivel o desnivel, cortes, golpes y hasta se puede incrustar, ¿no? Entonces, por eso es importante que cuando nosotros tengamos un equipo de trabajo, este equipo tiene que tener un área liberada para que puedan intervenir exclusivamente y sin mayor problema. La siguiente, por favor. Aquí está lo que yo les mencionaba hace un momento, ¿no? El análisis de riesgo a través de el IPER-C, o que también lo conocemos matriz IPER, ¿no? Aquí en la matriz IPER, nosotros vamos a identificar los peligros, evaluar los riesgos y vamos a establecer las medidas de control. En ese sentido, ¿no? Tendremos pues nuestros riesgos residuales, ¿no? Bueno, este es un ejemplo de una matriz donde primero vamos a identificar, ¿no? El nivel de trabajo, las actividades, ¿no? Estas actividades, qué peligros tiene, ¿no? Qué riesgo se va a generar, ¿no? Y de acuerdo a ello, ¿no? Se va a empezar a hacer la identificación y el cálculo, ¿no? De acuerdo a las probabilidades, la severidad, ¿no? Las consecuencias, ¿no? Y todo esto, en algún momento determinado, nosotros vamos a ver, pues, ¿no? El semáforo, ¿no? ¿Cuál es el semáforo? Rojo, amarillo, verde, ¿no? Por lo general se utiliza el semáforo. Algunos le ponen otros colores adicionales porque lo quieren clasificar de manera más detallada, ¿no? Y esto de aquí nos va a arrojar, pues, que tenemos que tomar medidas de control. Aplicamos la medida de control y estas nuevamente la evaluamos, ¿no? Pero ya es una evaluación puntual. Y al volver, y tenemos que evaluar si realmente se puede o no se puede continuar con la actividad, si están o no están cumpliendo con lo determinado. Entonces, y ahí, si se está cumpliendo, entonces volvemos a calcular nuestros riesgos y eso se denomina riesgo residual. Y este riesgo residual finalmente nos va a emitir, ¿no? De lo posible, de lo que debemos y no debemos hacer. ¿De acuerdo? Entonces, para eso pues se trabaja esta matriz, ¿no? Como ustedes pueden ver ahí, del color que les dije, ¿no? De alto, medio, ¿no? Bajo, ¿no? Y de acuerdo a ello, pues, se le establece pues un puntaje, ¿no? Entonces, con todo eso, esto obviamente para desarrollar todo este proceso de la matriz es algo mucho más amplio, donde hay que hacer un taller mucho más detallado, ¿no? Y específico también, ¿no? Entonces, aquí solamente lo estamos mostrando como una prueba, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, como les mencioné, los procesos que nosotros pasamos, ¿no? Dentro de este tema formativo, ¿no? En seguridad y salud en el trabajo, pues primero inicia, ¿no? Con un entrenamiento o inducción, ¿no? Eso es lo que se realiza, ¿cierto? Todos
pasamos por esa primera etapa, ¿no? La inducción. Luego de la inducción se va a hacer pues un proceso de entrenamiento, ¿no? Capacitación, se van a hacer las charlas, ¿no? Que van a ser, ¿no? Donde se van a generar pues ciertos conocimientos, y estos de acá pueden hacer de distintos tipos, porque hay distintas metodologías, no hay una sola, ¿no? Entonces puede ser hablada, puede ser viendo las habilidades blandas, viendo ¿no? El tema de haciendo juegos, ¿no? A través, ¿no? De, de distintos tipos, ¿no? Que uno pueda buscar, ¿no? De acuerdo a su objetivo para captar, ¿no? Eh, captar, ¿no? La idea que quiere mostrar, ¿no? Y obviamente todo eso tiene que ver con actos, ¿no? Actitudes, ¿no? De acuerdo a las acciones que ha venido realizando. Y ahora, pues, con todo este proceso, ¿qué otras acciones será muy importante, ¿no? Entonces, todos los trabajadores comprometidos con la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Tienen pues que pasar por este proceso de capacitación que es obligatorio, ¿no? No es opcional, ¿no? Y asimismo también esto de aquí está reglamentado. Ojo que por cada sector existe distintas cantidades de capacitación y en distintas horas también. Entonces ustedes tienen que ir revisando, ¿no? Entonces, de acuerdo a la normativa, van a ir revisando. La siguiente, por favor. Aspectos importantes que se logra en estos procesos formativos que se desarrollan, ¿no? Primero, que se va a contribuir en el desarrollo personal de los trabajadores. Como le decía hace un momento, eh, eh, se va a tener, ¿no? Un cambio en las personas, ¿no? Por todo el proceso de formación que se le ha dado, ¿no? Porque va a tener otros conocimientos, otros saberes, ¿no? Asimismo, va a mejorar su productividad, ¿no? Porque ya va a trabajar con más cuidado y sabiendo pues que en realidad, ¿no? La producción tiene pues que continuar, y esto por ende pues no solamente parte por la cantidad, sino también por la calidad, ¿no? Y en ese proceso, la seguridad, porque no solamente es el trabajo de la persona, sino pues una vez más mencionar, ¿no? Que detrás de cada una de las personas existe toda una familia. Y en eso es lo que deben de ir, ¿no? Proyectándose cada uno de los trabajadores, o nosotros ayudarlos a entender este proceso, ¿no? Es importante para eso que vamos a generar una sensibilización, ¿no? Con el respecto a la vida, ¿no? Y además vamos a contribuir a contar pues con un mejor clima laboral, ¿no? Entonces todo eso, si se dan cuenta, tiene que ver, ¿no? Con los aspectos, ¿no? Físicos, químicos, biológicos, psicológicos y ergonómicos. Ya lo habíamos visto hace un momento. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los principales, ¿no? Controles, por ejemplo, en este caso, ¿no? Vamos a situar, ¿no? En proceso de excavación. Cuando desarrollamos nosotros, pues algo que nos encontramos permanentemente, ¿no? De todos, ¿no? Casi en todas las labores, ¿no? Excavación, hay en construcción, minería, electricidad, ¿no? Hidrocarburos, ¿no? Todos los sectores hacen de todas maneras excavación, agricultura, ¿no? Entonces, en este proceso, tiene que haber distintos tipos, ¿no? Por las formas, y obviamente para eso va a ser importante el estudio de suelos, ¿no? ¿Qué tipo de suelos? ¿No? Limoso, arenoso, ¿no? Con grava, sin grava, ¿no? Con canto rodado, ¿no? Entonces, el suelo va a ser muy importante, ¿no? Cómo está caracterizado, cómo está clasificado, ¿no? Y en ese sentido, eh,
de acuerdo a eso se va a aplicar las técnicas, ¿no? ¿Cuál va a ser las técnicas? Por ejemplo, pueden ser entibados, ¿no? Puede ser de repente solamente, si los terrenos son, ¿no? Diversos, ¿no? Solamente puede ser apuntalamientos, ¿no? Entonces, es importante, ¿no? Por eso que ir analizando. Y eso nos va a permitir, ¿qué cosa? Nos va a permitir que los trabajadores, cuando desarrollen sus actividades al interior, puedan hacerlo sin mayor problema y con la mayor confianza y seguridad, ¿no? Que lo contrario está, pues no, ya, entras 5 minutos, nomás tienes para hacer tus actividades. Y pues no solamente trabaja bajo presión, sino pues que todos los cánones de la seguridad van a ser pues vulnerados, ya que le han dado un plazo perentorio y este plazo de repente no le va a permitir desarrollar la actividad, o sea, su actividad, ¿no? Con toda la confianza del caso. Entonces ahí viene nuestras formas de aplicar justamente las metodologías, ¿no? O en todo caso los controles, ¿no? De acuerdo a nuestras actividades y a nuestro terreno, ¿no? La siguiente, por favor. O sea, es ahí uno, por ejemplo, en el trabajo eléctrico, ¿cuáles son los controles que debemos tener en cuenta? Por ejemplo, el tablero termomagnético, ¿no? Si tiene diagramas o planos, ¿no? Llaves termomagnéticas y protector diferencial, ¿no? Que estos estén totalmente aislados, que tenga la descarga a pozo tierra, ¿no? Los equipos. Tiene que tener un bloqueo de energía, ¿no? Cuando sea necesario, ¿no? O alguien que tiene que actuar inmediato, ¿no? Señalización adecuada, ¿no? Al tipo de riesgo eléctrico, que los riesgos eléctricos son diferentes, ¿no? De acuerdo como cada trabajador, de acuerdo al área que está o donde se encuentre, tiene que ir aplicando, ¿no? Ubicación de los extintores, ¿no? Cerca del tablero eléctrico, capacitación y entrenamiento específico, ¿no? Realizar el análisis, ¿no? Seguro del trabajo, ¿no? Y contar con los permisos, ¿no? Que requiere la actividad. No, ya llené mi ATS, ya me firmaron suficiente, ¿no? No, pero si de pronto estás entrando a un espacio confinado, un espacio en altura, ¿no? Entonces tienes que empezar a aplicar pues las normativas específicas y tener aprobadas estas de acá. No te lo aprueba solo tu residente. A veces, como nosotros trabajamos muchas veces para otros clientes, entonces tenemos pues que también, ¿no? Ir viendo la normativa que ellos tienen, ¿no? La siguiente. Principales riesgos de trabajos a altura, ya lo hemos venido analizando hace un momento, ¿no? Caída de personas de distinto nivel, ¿no? Caídas de objetos, ¿no? Cuando no tienen brisa, caídas, ¿no? Por mantenimiento, descargas eléctricas, quemaduras, golpes, ¿no? Contra estructuras, golpes con objetos en movimiento, cortes, etcétera, etcétera, etcétera. Acá va a haber muchísimo más, ¿no? Del cual vamos a tener que hablar, ¿no? Tips para un adecuado trabajo en altura. Conocimiento, ¿no? De los riesgos en altura, tener conocimiento sobre las diferentes protecciones que hay, ¿no? Colectivas, individuales, ¿no? Tener conocimiento, ¿no? De las técnicas de conexión, de anclaje, porque hay distintas técnicas, ¿ah? De anclaje, ¿no? Hay verticales, horizontales, retráctil, ¿no? Entonces, ahí tenemos que tener mayor conocimiento, ¿no? Usar EPPs generales y específicos, ¿no? Usar apropiadamente, ¿no? Las herramientas, ¿no? Y los equipos con los que contamos. Y importante capacitación y entrenamiento, ¿no? En los trabajos en altura. El personal que realiza trabajo en altura tiene que estar
no solo certificado dentro de sus capacidades, ¿no? De conocimientos, sino además tiene también que estar eh, o tiene que tener los exámenes médicos ocupacionales específicos, ¿no? Entonces aquí no solo basta con el examen médico que ingresó, ¿no? Si su labor conlleva pues hacer trabajos de alto riesgo, entonces para cada uno de estos altos riesgos se hace una evaluación específica. Entonces es importante ello para ver si está o no está apto para esas actividades. Entonces ahí de acuerdo al EMO se determinará, ¿no? Quién sí está apto y quién no está, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces vamos avanzando, ¿no? Con este proceso, ¿no? Del curso. Aquí, por ejemplo, podemos ver trabajos calientes, ¿no? Estamos un poco identificando los de trabajos de alto riesgo, básicamente, ¿no? En trabajo en caliente, por ejemplo, tenemos quemaduras, explosiones, incendios, asfixias, ¿no? Tenemos intoxicación y deshidratación, ¿no? Entonces, todo ello va a ser parte, ¿no? De lo que nosotros vamos a encontrar en un trabajo en caliente, ¿no? Bueno, aquí podemos ver algo sencillo, ¿no? O de repente simple, ¿no? Como es un proceso de soldadura, ¿no? Pero hay otros trabajos en caliente mucho más, en condiciones mucho más, por ejemplo, en caldera, ¿no? Ahí las condiciones son muy, muy terribles, ¿no? Por ejemplo, zonas de, por ejemplo, de calizas, ¿no? ¿Y cuáles son los tips para un trabajo adecuado? Primero, el conocimiento, ¿no? De los riesgos en trabajo en caliente, ¿no? Por ejemplo, se trabaja a veces con soldadura, ¿no? Oxicorte. Hay que saber manejar esto, ¿no? No solo el trabajo en caliente, sino también incluso manejar los balones de gas, ¿no? Retiro de productos que podrían generar incendios, ¿no? Y explosiones, ¿no? En este aspecto, ¿no? El otro día, por ejemplo, no sé si ustedes llegaron a ver, ¿no? Salió, ¿no? Un reportaje, ¿no? Trabajador estaba haciendo una soldadura sobre una tapa de un desagüe, aparentemente, pero como ustedes comprenderán, ¿no? Los desagües pues tienen bastantes componentes, ¿no? Químicos, ¿no? Volátiles, y que con, ¿no? Producto con el calor que estaba generando, ¿no? En esta soldadura, ¿no? Sin tomar las medidas de precaución necesarias, ¿no? Y sin haber medido también, pues, ¿no? La cantidad de gases que tenía estos espacios. Entonces, provocó, pues, una explosión donde el trabajador terminó volando, pues, por los aires y lamentablemente perdió la vida, ¿no? Entonces, ahí es donde tenemos que darnos nosotros fijar estos aspectos, ¿no? Eh, Cuando hacemos trabajo en caliente, ¿no? Un radio de 20 metros donde no puede haber nada, donde que se pueda generar. O sea, no es que yo, todos a 20 metros, sino nada a 20 metros, ¿no? A la redonda, algún producto que pueda generar algún tipo de explosión. Contar con un extintor operativo, dependiendo, puede ser uno o dos, ¿no? ¿No? A una distancia de 2 metros, ¿no? Verificar si el personal involucrado, ¿no? En trabajo caliente cuenta con EPPs específicos. Verificar, ¿no? Si los equipos de oxicorte, ¿no? Cuentan con válvulas antirretorno. Esto es muy importante, ¿no? Esto es algo que generalmente siempre, ¿no? Cuando supervisan, siempre vamos a tener este tema, ¿no? Muchos a veces no tienen la válvula de retorno. Verificar, ¿no? Si las máquinas soldadoras cuentan con respectivas, ¿no? Líneas a tierra, ¿no? Entonces, también todos estos aspectos, ¿no? Entonces, ahí la consideración del caso, ¿no? Cuando realizan estas actividades, es importante que cumplan con todas las indicaciones, ¿no? Entonces, no, ingeniero, pero yo he hecho esta actividad en otro lado y lo he hecho de otra manera y bajo otras condiciones y no me pasó nada.
Al menos a mí no. Bueno, nunca esperemos que le pase a alguien nada, ni queremos que le pase nada. Pero lo mejor que pueden hacer es tomar todas estas medidas de prevención para no tener ningún tipo de problema en el futuro, ¿no? Y sobre todo porque nosotros, ¿no? Bueno, en todo caso de los ingenieros de seguridad, ¿no? Dependen, ¿no? Digamos, la vida de estas personas, ¿no? Pero nosotros como prevencionistas, pues, tenemos que estar permanentemente, ¿no? Para que nada de esto ocurra, ¿no? Porque imaginémonos que queremos emprender en este proceso, ¿no? De ser ingenieros o más ingenieros de seguridad y nos encontramos con una de estas experiencias, ¿no? En realidad no se lo deseo a nadie, ¿no? Entonces, para eso, pues también justamente estas capacitaciones, ¿no? Tienen este objetivo, ¿no? Un poco compartir el expertise, ¿no? No solamente los conocimientos, sino también la experiencia que cada uno va teniendo, ¿no? Y de esa manera, pues, ir tomando, pues, las medidas también de control, ¿no? Hay aspectos que en el curso no está descrito, pero sí a través, pues, del desarrollo de estas clases, ¿no? Los vamos nosotros invirtiendo a cada uno de ustedes, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, en todos los trabajos de alto riesgo siempre hay que tener estos tipos de cuidado, ¿no? Por ejemplo, aquí en espacios confinados, también un tema bastante delicado, donde que le decía que aquí, por ejemplo, si se hace medición de gases, ¿no? Hay un proceso de aprisionamiento, electrocución, caídas, ¿no? Hay bastante posturas inadecuadas, que es la disergonomía, ¿no? Ambientes físicos donde este ambiente puede ser frío, calor, ¿no? Ruido, vibraciones, de iluminación, ¿no? Eh, Puede haber en este proceso asfixia, ¿no? De acuerdo a la cantidad que estás al interior, ¿no? Espacio confinado y estás trabajando con un producto químico y de pronto pues ahí es alta la concentración, ¿no? De estos productos químicos, finalmente terminamos asfixiados. Se puede incendiar, se puede explosionar, puede haber envenenamiento y también intoxicación. Muchas de estas cosas ha ocurrido, si no es por decir que el 100% de los riesgos que estamos mencionando aquí sí han ocurrido. Entonces, para ello es importante justo tener estos tips, ¿no? Que les estamos compartiendo, ¿no? Y dice, pues, ¿no? Conocimiento de los riesgos en espacios confinados, ¿no? Tener mi vigía es importantísimo. Si no hay vigía, no hay condiciones. Verificar que las entradas sean seguras. Si las condiciones, ¿no? De trabajo en estos espacios, ¿no? Se tornan de maneras inseguras, se hace salir a todos los trabajadores involucrados para no tener, pues, mayor problema, ¿no? Comunicación fluida, interna y externa, ahí cumple el papel principal el vigía, ¿no? Verificar si el personal involucrado cuenta con EPPs específicos y lo más importante, si han sido capacitados o entrenados para estas actividades, ¿no? Entonces, se dan cuenta, el entrenamiento es permanente, ¿no? Además de la verificación, además, pues, de el cumplimiento, ¿no? De todo lo que corresponde, ¿no? De la parte de los controles administrativos, ¿no? Como de los EPPs. La siguiente, por favor. Aquí tenemos, por ejemplo, de lo que es riesgo eléctrico, trabajos de bloqueo, ¿no? Y etiquetado. Por ejemplo, aprisionamiento, aplastamiento, descargas eléctricas, caídas, ¿no? Procesos disergonómicos por la forma desde que se trabaja. Hay un proceso de deshidratación porque casi siempre están expuestos al sol. Incendios, explosiones, quemaduras, ¿no? A veces cuando hay algunas actividades que no son manejadas correctamente, ¿no? ¿Cuáles son las fuentes de energía, ¿no? Para estas actividades? La mecánica, la térmica, la hidráulica, la neumática, la magnética, la eólica, la eléctrica, la gravitacional, el gas, el agua, el sol, ¿no? Y otro tipo de energía, ¿no? Que se van a ir almacenando, ¿no? Estas son las fuentes de energía, ¿no? Que tenemos que tener en cuenta dentro de los trabajos de bloqueo y etiquetado, ¿no?
¿Cuál es los tips principales para este adecuado trabajo en bloqueo y etiquetado? Primero, conocer los riesgos, ¿no?, provocados por las fuentes de energía. Saber, ¿no?, baja, media, alta, ¿no? Verificar la ocurrencia de puesta en marcha, ¿no? Y lo más importante, una vez más, capacitación y entrenamientos en bloqueos y etiquetados. Ojo, bloqueos y etiquetados. No, si pasó una capacitación, ¿de qué? De Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo. Sí, pero esa no sustenta ni reemplaza esta, ¿no? Tiene que ser específica. ¿De acuerdo? La siguiente, por favor. Bien, otro de los trabajos de alto riesgo, tenemos aquí a izaje, ¿no? Cuando se hace izajes, también igual tenemos esta misma situación, ¿no? De a veces no contar correctamente con los vigías, ¿no? No tener adecuadamente, por ejemplo, los riesgos, ¿no? Las volcaduras, caída de objetos, atropellamiento, ¿no? Atrapamiento. También hay un sobreesfuerzo, ¿no? Eh, hay descargas eléctricas, golpes, ¿no? Y por ende también, pues todo esto a veces va a generar daño a la propiedad, ¿no? Entonces, con todo esto nos vamos a ir encontrando. Y en el izaje, ¿qué es lo más importante? No sé si lo hice aquí, pero sí es importante tener un vigía, ¿no? Permanente, capacitado, ¿no? No cualquier persona que haya sido, digamos, captada, ¿no?, en el proceso, ¿no? Sino que este vigía tiene que ser capacitado para saber qué hacer, ¿no?, en el momento de que ocurra, ¿no?, digamos, un incidente o un accidente, ¿no? Para eso es importante estos tips, ¿no? Por ejemplo, conocer, ¿no?, de los riesgos provocados por los trabajos en izaje, ¿no? Clave, ¿no? Y conocer las fases de operación, ¿no?, en los trabajos en izaje, ¿no? A veces los trabajadores, por querer acabar rápido, se sobreexponen, ¿no? Cuando mueven, ¿no?, bloques, ¿no?, de fierro, bloques ¿no?, de, de- de materiales, a veces que se utilizan, ¿no?, en una actividad, ¿no? Y esto es importante por eso, porque sobre todo los prevencionistas, el ingeniero de seguridad, ¿no?, es importante que conozcan la fase de operación para ver en qué momento van a hacer el levantamiento, la movilización, el transporte, las descargas y el almacenamiento, ¿no? Entonces, esto depende de varios procesos, ¿no? Y lo más importante es que también en este proceso de izajes tengan que tener su capacitación y entrenamiento. Ojo, no solo capacitación, sino también hay que entrenar al personal. Bien, la siguiente, por favor. Así es que hemos visto ya varios, ¿no?, sobre estos aspectos. Ya vamos entrando a la fase final, ¿no?, para la siguiente etapa. Y en este caso, nosotros vamos a medir todo esto a través de indicadores. Y nosotros le vamos a llamar indicadores proactivos, ¿no? Porque es la información que estamos recogiendo, ¿no?, de campo, y que esto tiene que ver con entrenamiento y capacitación, observación del comportamiento de las personas, ¿no? Análisis, ¿no?, de las desviaciones de incidentes potenciales, ¿no? Cuáles son los actos seguros, ¿no? Porcentaje de implementación de los planes, ¿no?, de acción, ¿no? Puede ser plan de capacitación, ¿no? Hay distintos planes que tienen, ¿no?, se maneja en la seguridad y salud en el trabajo, ¿no? El plan, por ejemplo, COVID, ¿no? El plan de salud mental, ¿no? Bueno, porcentaje de implementación de planes, ya vimos, cumplimiento de los programas de auditorías, y recuerden que hay auditorías de primera y segunda y tercera parte, indicadores de reuso, reciclaje operativos, ¿no? Esto tiene que ver con los aspectos ambientales, indicadores de las herramientas de gestión preventiva, ¿no? Que esto vamos a ir aplicándolo por persona, ¿no? Cumplimiento de acciones, ¿no? De las inspecciones, ¿no? Verificaciones que se pueden hacer semanal, quincenal, mensual, ¿no?
y cumplimiento de los programas exámenes médicos ocupacionales, ¿no? Denominados EMO, ¿no? La siguiente, por favor. Todos estos indicadores nosotros vamos a tener que ir evaluando, ¿no? De manera permanente, ¿no? Y uno de los aspectos muy importantes son los planes de emergencia. La siguiente, ¿no? Los planes de emergencia, ¿no? Para las contingencias, ¿no? Que tenemos en nuestros lugares de trabajo, ¿no? Y ahí los planes de emergencia, aquí se tiene que ir identificando, situando, ¿no? Las emergencias que nosotros ya más o menos hemos planificado, ¿no? Para poder con ello definir, ¿no? El equipo, ¿no? De comunicación, la estrategia, ¿no? De comunicarse frente a un suceso, frente a un hecho, ¿no? Que pueda ocurrir, ¿no? Entonces es importante, ¿no? La estrategia comunicacional, ¿no? Es importante también ahí definir los procesos, ¿no? Que se van a hacer, ¿no? Al momento de la evacuación, la parada de planta, los equipos, ¿no? Los procedimientos de emergencia, quiénes son, ¿no? Las brigadas, ¿no? Ya sea de incendio, ¿no? Las brigadas ¿no? de primeros auxilios, ¿no? Todos tienen que empezar a activarse, ¿no? Luego vamos a tener, pues, ¿no? El paso 4, ¿no? ¿Qué recursos voy a necesitar para atender estas emergencias, ¿no? ¿Qué aliados voy a necesitar? Porque no solamente lo voy a manejar yo de manera interna, ¿no? Va a depender, de acuerdo a la magnitud, de repente voy a requerir de aliados externos, ¿no? Y finalmente, ¿no? ¿Cómo, quién, ¿no? ¿Cuándo participan todas las partes interesadas, ¿no? Conocidos como los stakeholders, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, ya nosotros tenemos mayor conocimiento, ¿no? Como prevencionistas de la seguridad, ¿no? De los peligros, los riesgos y los controles, ¿no? Que se van a aplicar. En base a ello, para nosotros va a ser muy importante, ¿no? Que esto, cuando tengamos, ¿no? Un proceso de simulacro, tener claro, pues, ¿no? Qué cosa para nosotros va a ser una emergencia, ¿no? Una emergencia es un evento, suceso, que surge debido a factores naturales, consecuencias de riesgo o procesos de peligro, ¿no? Y que esto no es parte de nuestro proceso, ¿no? Por eso justamente dice que es una emergencia, ¿no? Entonces, pero sí, ¿no? Como la ley 29783 establece que debemos de tener nuestro plan de contingencia y emergencia, entonces para nosotros va a ser muy importante implementar, ¿no? En cada actividad que realicemos. Adelante, la siguiente, por favor. Bien, la ley 29783, ¿no? Establece, ¿no? A través de su decreto supremo 005 del 2012, que es el reglamento, dice pues que el plan de emergencia va a ser el documento que va a guiar las medidas y se deben tomar, ¿no? Ante ciertas condiciones o situaciones, ¿no? De acuerdo a la envergadura, ¿no? Se va a atribuir las responsabilidades, ¿no? A cada uno de las partes, ¿no? Interesadas, ¿no? Y que esto pues luego se va a establecer una comunicación para las fuentes de ayudas externas, ¿no? Los procedimientos generales a seguir y la toma de decisiones, ¿no? ¿Quiénes toman las decisiones en este proceso del plan de emergencia? Entonces todo ello se configura, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces eso es lo que nos determina la 29783, ¿no? Exige una adecuada preparación ante emergencias. Es importante que nosotros empecemos a evaluar también estas emergencias, ¿no? Se evidencia, ¿no? El reglamento interno de seguridad y salud en el trabajo, ¿no? Para una adecuada preparación ante emergencias. Entonces ahí tenemos que incluir, ¿no? Si está o no está, ¿no? Si no es recomendable tener un plan de emergencias, entonces, ¿por qué? ¿No? Para nosotros va a ser muy recomendable, ¿no? Recordar pues que el reglamento interno, ¿no? El proceso, ¿no? De preparación, ¿no? Como lo determina la normativa, ¿no? La modificatoria, la 050, el reglamento, ¿no? De la seguridad y salud en el trabajo,
en su reglamento la 050 del 2013, ¿no? Donde establece pues que se tiene que tener una guía, ¿no? Para poder incluir, ¿no? Dentro de nuestros planes de emergencias y contingencias, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces esto ya es un poco más entrando a la parte documentaria, ¿no? Administrativa que se requiere el sistema también. Nuestro plan de emergencias va a ser algo efectivo, ¿no? Dinámico, ¿no? Donde pues tenemos que plantear, ¿no? El alcance, los recursos, ¿no? Que vamos a requerir, ya que este es un documento de gestión, ¿no? Pero el plan de contingencia, entonces se activa la contingencia, ¿no? Y como bien se dice su nombre, contingencia, o sea, no es que se para, sino se evalúa el proceso, ¿no? Cómo va a continuar, ¿no? Sin afectar, ¿no? Donde ha habido, pues, el proceso de los daños, ¿no? La siguiente, por favor. Bien, vamos a ir ya entrando en la fase final de este primer módulo, considerando, pues, ¿no? Que nosotros, ¿no? Tenemos, pues, dentro del proceso, ¿no? Del prevencionista, ¿no? Tenemos que ir asumiendo, ¿no? Nuestro rol, ¿no? En este caso, de líder, ¿no? Y cuando nosotros asumimos el rol de líder, eso significa, pues, que tenemos que ir cambiando, ¿no? La estructura mental que tienen los trabajadores, las personas, ¿no? Cuando no han tenido experiencia de acuerdo a la seguridad y salud en el trabajo. Y por lo tanto, eso nos compromete, ¿no? A nosotros a asumir un trabajo mayor, ¿no? Y con eso, pues, vamos a buscar, ¿no? O vamos a intentar establecer una nueva cultura de seguridad, ¿no? En los trabajadores, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, pero obviamente aquí nuestra labor principal es apoyar dentro de el desarrollo, ¿no? De la, de, de la prevención, ¿no? De acuerdo al sistema de gestión que está planteado, ¿no? Que ha sido planteado, ¿no? En la seguridad y la salud en el trabajo. La prevención debe ser personal para cada trabajador. Bueno, ahí están empezando a cambiar, ¿no? Los conceptos, las formas, ¿no? Ya que nosotros ahora, ¿no? Podemos entender, ¿no? De que cada persona, ¿no? En nuestro lugar de trabajo es un mundo. Cada uno tiene sus propias dificultades, tienen sus propios problemas, ¿no? Y esto pues nos lleva, ¿no? Justamente a poder asumir, tomar, ¿no? De que en caso de la prevención, cada persona es un mundo, ¿no? La siguiente, por favor. Entonces, con este concepto es que nosotros, ¿no? Vamos a asumir, ¿no? Y desarrollar, ¿no? Nuestras actividades como prevencionistas, ¿no? En seguridad y salud en el trabajo, ¿no? La siguiente, por favor. Creo que es, bueno, ya creo que con esto acabamos, ¿no? O con esto, obviamente, nosotros vamos a buscar, ¿no? Que organizacionalmente también se transformen, ¿no? Las empresas, ¿no? Porque tenemos, pues, que asumir, ¿no? Que el tema de la seguridad y salud en el trabajo no solamente es el tema del ingeniero de seguridad o del prevencionista, ¿no? En seguridad y salud en el trabajo, o del supervisor, ¿no? De seguridad y salud en el trabajo, sino esto depende de un conjunto de personas. Y para que este conjunto de personas sumen, ¿no? Al cambio, cada uno de manera individual tiene que asumir esto con toda la responsabilidad. Entonces, en un futuro deseado, estaremos pues generando toda una cultura, porque no solamente lo tienen que desarrollar en el lugar de trabajo, ¿no? Sino también tienen que desarrollarlo al interior de sus hogares, ¿no? De tal forma pues que van asumiendo, ¿no? De una manera preventiva, ¿no? Y se va formalizando, ¿no? La prevención de riesgos de persona a persona. La siguiente, por favor. Bien, entonces con eso, ¿qué buscamos? Vamos a buscar pues también mejorar, ¿no? El comportamiento, ¿no? De las personas, para lo cual pues se van a aplicar toda una estrategia, ¿no?
lo que hoy denominamos la seguridad basada en el comportamiento, y aquí en este aspecto les dejamos, ¿no?, algunos indicadores del cual ustedes cómo van a ir viendo, ¿no?, que se trabaja desde el compromiso de la gerencia, los objetivos, los análisis de causa, ¿no?, cómo se va involucrando, ¿no?, las partes interesadas, ¿no?, para poder elevar la sensibilidad y sobre esa base medir, ¿no? Entonces, eso va a ser muy importante, ¿no?, para cada uno de ustedes. La siguiente, creo que, bien, es nosotros el pirámide del comportamiento, lo vamos a ir midiendo, pues como hemos tenido una serie de capacitaciones, una serie, ¿no?, de esfuerzos, ¿no?, para poder hacer, pues, ¿no?, que la conducta, ¿no?, del riesgo, ¿no?, mejore bastante sustancialmente, ¿no? Porque esto, si no se elimina, ¿no?, entonces vamos a eh, generar o nos vamos a, en consecuencia, a tener incidentes. Y la mayor cantidad de incidentes nos va a llevar a los accidentes, ¿no? Pero todo parte desde la conducta del riesgo. O sea, la base para poder tener un efectivo y verdadero, ¿no?, programa de accidente cero, la base está en la conducta del riesgo, ¿no? En ese sentido, mencionamos, ¿no?, que observando comportamientos para riesgos críticos, salvaremos la integridad física de muchas personas. Entonces, esto es un mensaje que tenemos que tenerlo, ¿no?, presente en todo momento cuando desarrollamos estas actividades. La siguiente, por favor. Bien, agradezco por la atención a cada uno de ustedes. Ahora vamos a pasar a la siguiente etapa, ¿no?, de este primer curso, de este primer módulo, para poder desarrollar las inquietudes y preguntas que ustedes tienen. En ese sentido, el Grupo Educativo Capacítate Perú estará dirigiendo en esta etapa. Muchísimas gracias. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, ingeniero Morán, por la capacitación que hoy día nos ha brindado. Mientras que esperamos a que los participantes puedan formular sus consultas y dejarlas por escrito en el chat, voy a recordarles a todos que aún pueden acceder al material y al certificado del curso a todas las personas que están interesadas por estos documentos. Solo tienen que dar clic al número, al enlace que estoy dejando en el chat para que tengan mayor información de cómo obtener estos beneficios de los documentos, tanto lo material de la primera y segunda clase, que se va a desarrollar la próxima semana a la misma hora, y el único certificado también, ¿no? Todo documento directamente al enlace que estoy colocando en el chat para que mi compañero pueda brindarle el informe. Ok, perfecto. Entonces, la primera consulta que nos deja es, ¿qué otras herramientas se usan para identificar los riesgos? A ver, bueno, para identificar los riesgos, ¿no?, principalmente se utilizan dentro del marco de la seguridad y salud en el trabajo, y lo establece la ley 29783, y también, ¿no?, lo establece, ¿no?, la normativa, la ISO 45001, ¿no?, que es la matriz IPRC, ¿no? Esta de acá es la que nos va a permitir, ¿no?, identificar y evaluar los riesgos, ¿no? Entonces, esta es la principal, básicamente, ¿no? Ahora, para cuando se hace la investigación, ¿no?, de los casos, ahí sí vamos a tener ¿no?, distintas metodologías, ¿no? Puede ser Ishikawa, puede ser ¿no?, el de espina de pescado, ¿no?, entre otros, ¿no? Entonces, esto es lo que se puede mencionar respecto a la pregunta. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. La siguiente consulta que nos dejan es, ¿un rigger capacitado mayormente en ISAG? Claro, efectivamente, el Reacher se utiliza para izaje,
y en ese sentido pues tiene que estar debidamente no solo capacitado, sino certificado, ¿no? Porque de acuerdo a las actividades que va a realizar, tiene una gran responsabilidad, ¿no? Así es que es por eso estos cursos, ¿no?, que organiza el Grupo Educativo Capacítate Perú, sirve bastante, ¿no?, para tener mayor conocimiento, ¿no? Entonces ahí incluso no solamente es tener el conocimiento de los conceptos, ¿no?, sino las técnicas que utilizan los Ridger para poder dialogar, que no sean necesariamente palabras. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, ingeniero Morán. Antes de finalizar con la capacitación, voy a dejar nuestra lista completa de los próximos cursos en el chat para que puedan ver la programación de este mes, los próximos meses. Perfecto. La siguiente consulta que nos deja es, ¿se debe contar plan de emergencia y para una misma operación? Perdón, no escuché bien la pregunta, ¿me lo repite, por favor? Claro, la consulta es, ¿se debe contar plan de emergencia y contingencia para una misma operación? El plan de contingencia y emergencia, ¿no?, es eh, por actividad, ¿no?, que hay en una determinada zona, ¿no? En este caso, puede ser una obra, puede ser un mantenimiento, puede ser una operación, ¿no? Entonces, no digo organización porque de repente la organización puede tener varias obras, ¿no?, varios lugares de mantenimiento, ¿no? Cada proyecto, en todo caso, digamos así, ¿no?, cada proyecto tiene que tener su plan de contingencia y emergencia, ¿no? Y dentro de ello, de este plan de emergencia y contingencia, tiene que establecerse, ¿no?, para cada uno de los riesgos, ¿no?, se tiene que establecer, pues, ciertas medidas, ¿no? Y que cómo se va a hacer, ¿no? El antes, durante, después, ¿no? También hablar de todo este tema del plan de contingencias y emergencias es todo, pues, una capacitación que es muy interesante, ¿no?, trabajarlo, ¿no?, en el sentido de cómo se desarrolla, ¿no?, cómo lo vamos a aplicar y cómo lo vamos a evaluar posteriormente, ¿no? Bueno, eso al respecto de la pregunta. Muchísimas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. La siguiente consulta que nos han dejado es sobre metodologías de investigación. En Perú, ¿quién certifica ICAM? Bueno, las metodologías de investigación no necesariamente están certificadas, ¿no? Estas existen distintas, como les mencioné, y cada organización o cada especialista, ¿no?, asume, ¿no?, o toma la metodología que más, ¿no?, está acorde, ¿no?, a la organización, ¿no? Entonces, no hay una que es la que rige, ¿no?, para todas, ¿no? Entonces, por lo menos hasta la actualidad ha sido de esta manera, ¿no? ICANN es una metodología también que se puede utilizar, ¿no?, como hay muchas otras más, ¿no?, a nivel mundial, ¿no? Eso respecto a la pregunta. Muchísimas gracias, ingeniero Morán, por su respuesta. Perfecto. Entonces, vamos a dar sus consultas. De igual forma, participantes, recordarles, volver a mencionarles que la segunda capacitación será la próxima semana a la misma hora, así que estar atentos a sus correos y tal vez también a su WhatsApp, que por esos medios le estaremos enviando el acceso, sí o sí, al correo. De igual forma, si tienen alguna consulta específica, pueden escribirles al WhatsApp de su asesora que le ha estado brindando la información durante estos días o al inbox de la página Grupo Educativo Capacítate Perú para que le pueda brindar el apoyo correspondiente.
Ok, perfecto. Entonces ya no tenemos más consultas. Agradecemos mucho a los participantes por su atención. Nos esperamos en próximas capacitaciones. Estar atento al fanpage.